Buenas tardes, somos Camilo Polo, Dayana Matos, Natalia Buitrón, Oriana Neira y quien les habla, Alessandra Sánchez. Y el día de hoy vamos a analizar el tema las guerrillas peruanas de 1965 y su relación con los movimientos campesinos durante la crisis del orden oligárquico en el Perú. Para comprender el surgimiento de las guerrillas peruanas de 1965, es importante conocer el contexto social y político que vivió el país durante esas décadas. Durante las décadas de 1950 y 1960, el país atravesó fuertes conflictos sociales y políticos en distintas regiones, especialmente en la sierra. Miles de campesinos comenzaron a organizarse mediante sindicatos agrarios y tomas de tierras para reclamar mejores condiciones de vida y acceso a la propiedad de la tierra. Estas movilizaciones campesinas fueron importantes porque demostraron que el campesinado ya tenía capacidad de organizarse política y social. Según Daniela Rubio, en regiones como la Convención y el Cusco surgieron federaciones campesinas que lograron negociar directamente con el gobierno y cuestionar el sistema de haciendas existentes en el país. Además, durante esos años, las tomas de tierras adquirieron gran importancia nacional y comenzaron a aparecer constantemente en periódicos y en debates políticos. Esto generó preocupación en los sectores más conservadores del país, ya que las movilizaciones campesinas amenazaban los intereses de los hacendados y de la oligarquía tradicional. En consecuencia, muchos sectores campesinos comenzaron a organizarse de manera más activa para poder defender sus derechos. Este contexto de crisis social y desigualdad rural permitió que algunos movimientos revolucionarios consideraron al campesinado como un actor fundamental para impulsar cambios políticos en el Perú. En este contexto de conflictos sociales aparecieron las guerrillas peruanas de 1965, principalmente el Movimiento de Izquierda Revolucionario conocido como MIR y el Ejército de Liberación Nacional. Estos grupos revolucionarios estuvieron inspirados en la Revolución Cubana y en las ideas de Ernesto Che Guevara. La teoría foquista sostenía que pequeños grupos guerrilleros podían iniciar la revolución campesina mediante la lucha armada. Los grupos guerrilleros consideraban que los campesinos debían convertirse en la base principal de la revolución peruana. Por eso, muchos jóvenes revolucionarios viajaron a zonas rurales para organizar focos guerrilleros e impulsar el cambio político radical. Sin embargo, Daniela Rubio explica que las guerrillas aplicaron estrategias inspiradas en Cuba, sin tomar completamente en cuenta la realidad peruana. Muchos dirigentes guerrilleros provenían de sectores urbanos y consideraban que el campesino necesitaba ser guiado por una vanguardia revolucionaria. Uno de los principales problemas entre las guerrillas y el campesinado fue la visión paternalista que tenían algunos dirigentes revolucionarios. Según Daniela Rubio, los guerrilleros subestimaron la capacidad política y organizativa de los campesinos, ya que estos ya habían formado sindicatos agrarios y desarrollado mecanismos propios de lucha social. Por ejemplo, en regiones como la Convención, los campesinos realizaban tomas de tierras, reuniones masivas y negociaciones con el gobierno para defender sus derechos y exigir reformas agrarias. Sin embargo, muchos grupos guerrilleros intentaron imponer estrategias revolucionarias externas que no siempre coincidían con las verdaderas necesidades del campesinado peruano. La autora incluso señala que existía una descoordinación entre ambos sectores, ya que mientras los campesinos buscaban principalmente acceso a la tierra y mejoras sociales, los guerrilleros estaban más enfocados en alcanzar una revolución política nacional mediante la lucha armada. Otro aspecto importante fue la división existente dentro de la izquierda revolucionaria peruana. Jean Lust explica que existían desacuerdos ideológicos y políticos entre diferentes agrupaciones revolucionarias, como el MIR o el ELN, sectores comunistas y movimientos trotskistas. Aunque todos defendían la necesidad de transformar la sociedad peruana, no coincidían en la manera de organizar la revolución ni en quién debía dirigir el proceso político. Algunos grupos defendían estructuras más jerárquicas y centralizadas, mientras que otros preferían organizaciones más horizontales. Estas diferencias dificultaron la unidad de la izquierda revolucionaria y debilitaron el movimiento guerrillero. Además, cada organización creía representar el verdadero camino hacia la revolución peruana, lo que generó enfrentamientos políticos internos y problemas de coordinación entre los distintos movimientos revolucionarios. Como fuente primaria, nosotros utilizamos un documento histórico recopilado por SEDEMA
que es un centro de documentación especializado en movimientos revolucionarios latinoamericanos. Esta fuente nos permite ver cómo algunos grupos revolucionarios de la época defendían la lucha armada y la idea de una revolución campesina inspirada en el modelo cubano de Sedema. En conclusión, las guerrillas peruanas de 1965 surgieron en medio de muchos problemas sociales y conflictos agrarios. Aunque estos grupos buscaban cambiar la situación del país y acabar con las desigualdades, en varios casos no llegaron a comprender de todo la realidad y las necesidades del campesinado peruano. Además, los conflictos y las diferencias entre los distintos grupos revolucionarios hicieron más difícil que el movimiento guerrillero pudiera fortalecerse. Aún así, las guerrillas de 1965 tuvieron mucha importancia en la historia del Perú, ya que ayudaron a visibilizar los problemas sociales y los temas relacionados con la reforma agraria, que después serían retomados durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Y bueno, actualmente este tema sigue siendo importante porque en el Perú todavía existen desigualdades y conflictos sociales en las regiones del Perú. Por ejemplo, en algunas zonas rurales todavía hay protestas que están relacionadas con el acceso a recursos, a las tierras y a la falta de atención del Estado. Por eso, estudiar estos hechos permite entender mejor algunos problemas sociales que siguen estando presentes en la realidad peruana de hoy en día.